Hola, les habla Gerardo Ávila del Grupo Metafísico Valencia, con una nueva transmisión, ¿verdad? Que como siempre la realizamos en conjunto con el Grupo Metafísico Caracas. Hoy para tratar un tema, aprovechando esta época del mes de mayo, en la cual la luna llena de mayo, en el plenilunio, se celebra lo que se ha denominado el Festival de Huiza, el cual conmemora el momento del nacimiento, iluminación y ascensión del señor Siddhartha Gautama, que para quienes no lo conocen pues por el nombre, es el ser por el cual pues, se ha conocido lo llamado como el budismo, lo cual no es un término muy acertado. Incluso muchas veces se tiende a hablar del budismo como una religión y realmente no lo es. Realmente su denominación correcta es el Buddha Dharma, que son las enseñanzas para la clarificación. Incluso la palabra Buddha significa iluminado, que es iluminarse, clarificar la mente, que eso se logra a través de la elevación de la conciencia al darse cuenta de las cosas tal cual son. Y es así como este ser, Siddhartha Gautama, logra clarificarse y darse cuenta, desenvolver un conjunto de enseñanzas que son prácticamente una filosofía de vida. Asumir, pues, adentrarse dentro de estas enseñanzas deben ser, para asumirlas como una forma de vida que te va a llevar, pues, a esa clarificación, la elevación de la conciencia del desenvolvimiento del ser interno. Pero vamos entonces, ¿qué lleva? Que él en esa encarnación fue un príncipe, el príncipe Siddhartha Gautama, del reino de Kapilavastu, en la región de la India. Lo que lo lleva a alcanzar estos asuntos fue al darse cuenta del sufrimiento humano. Y luego de darse cuenta de ese sufrimiento, buscarle una solución a ello, buscando que los seres humanos dejaran de sufrir. A su edad temprana, en su juventud, la vivió en su palacio, el cual tenía 4 zonas, las cuales cada una estaba adaptada a cada época o estación del año. Una para el invierno, para el otoño, para el verano, la primavera. Es decir, su padre, el rey, Suharto, procuraba que él no tuviera contacto con nada de lo externo, incluso dentro del templo a los ancianos, los enfermos, todos de ellos se retiraban del lugar, para que él no se diera cuenta de ello, para que él se enfocara únicamente en su reinado, en seguir la dinastía de su familia, de ser el príncipe, ser el futuro rey. Pero ¿qué sucede? Que en uno de esos momentos él logra, pues, salirse del templo e irse al pueblo. Y es allí donde comienza a darse cuenta, o vio a un anciano, luego escudriñándose entre las calles, vio gente enferma, la pobreza, llegando incluso hasta la llamada muerte. Así cuando las personas se encarnan, dejan este cuerpo de carne. Y es allí, cuando incluso le pregunta a su cochero si esas cosas que ven como incluso el desencarnar, también les pasaba a los príncipes, a los reyes,
El cochero dice que sí, que también le sucede. Y allí entonces lo que le impulsa al hacerse sensible a ello, a esas situaciones del ser humano, es lo que lo lleva entonces a buscarle una solución. Y así pues, como comienza logra pues salirse de su templo, el reino pues donde se encontraba, se escapa y busca el ascetismo, en el cual se practica lo que es el desapego por completo, el dejar sus vestiduras, comer solo algunos granos, asuntos que se encuentran en la naturaleza, incluso muchos dejan crecerse las uñas hasta que llegan pues a metros de largo, cabello, no se acicala, y ahí se dio cuenta que con eso no conseguía nada. Luego, estando pues, en un río, escuchó a un profesor pues, de un instrumento de cuerda que decía que si se tensaba mucho la cuerda, se partía. Y si se dejaba muy holgada, no sonaba. Eso lo llevó a darse cuenta de que los extremos no era la solución a los asuntos de la vida, de que los extremos que llevan es fracaso. O sea, el seguir su vida, llevándolo a lo plano factual, seguir su vida en el templo le iba a llevar pues a estar en ese mundo de lujos, al no darse cuenta de nada y no desarrollar su ser interno. Y si seguía por el camino que estaba, lo que iba a buscar era terminar desencarnando, pues, porque al no alimentarse bien, estar todo delgado, mal nutrido, tampoco era la solución. Y así como él luego decide, en un momento, sentarse en una zona donde había un árbol bot, y dijo que no se iba a parar de allí hasta alcanzar, pues, esa respuesta al sufrimiento humano. Y a lo que vamos que estos asuntos, estas vidas de estos seres, no son para decir, ay, qué buenos eran, o ay, qué grandioso, y simplemente idolatrarlos. No. La vida de estos seres, tanto como la Siddhartha Gautama, el Maestro Jesús y otros seres que han tenido cierta relevancia en la vida al servicio de la humanidad, son una referencia. Debe ser para ti una referencia. Una referencia de cómo debemos conducirnos en la vida los seres humanos. Ya que de una u otra manera, aunque aún en este momento no estés al tanto, pero el propósito de tu existencia es la de alcanzar ese desenvolvimiento interior, alcanzar esos estados de conciencia. ¿Qué pasa? Que muchas veces uno está como el Siddhartha en su palacio, ¿verdad? Tal vez no con tanto lujo, o tal vez sí, con esos lujos, o embriagado pues con los asuntos de estar pendiente de la fiesta, o de los asuntos de la moda, o simplemente buscar acumular poder, dinero, propiedades, posesiones, o asuntos de relaciones de pareja, relaciones de estar distraído pues, en esos asuntos que no son malos, ¿okay? Valga la aclaratoria de una fiesta, el vestirse bien, el tener pues, cosas buenas, de calidad, eso está bien, el vestirse, arreglarse, tanto el hombre como también las mujeres, eso está bien, pero que tu vida gire en torno a eso es allí donde se te desvía tu atención a tu verdadera, a tu realidad, que está dentro, no afuera, porque ¿qué pasa? Nos embriagamos, o el ser humano se embriaga con estos asuntos, creyendo que la felicidad, el bienestar se encuentra en los asuntos externos.
que si bien como hablo son útiles, pero no son nuestro verdadero propósito de nuestra existencia. Es así como entonces estos seres, la vida de estos seres debe ser una referencia. Y que en cuanto a estos asuntos que nos distraen, si bien todavía tienes pues ese impulso, ese deseo de irte a la fiesta, para el viernes, para irte a la discoteca, luego el sábado irte por allí, paseo con los amigos, mientras tengas ese deseo, bueno, síguelo haciendo. Es pendiente de conseguir una pareja aquí, otra allá, pero debes tener en cuenta que eso no es tu verdadero propósito. Pero debes seguir hasta que llegue el momento que te des cuenta. El momento que te des cuenta de que eso no es realmente lo que llena, lo que trae la felicidad, que son simplemente como sensaciones pues que duran un tiempo y que luego pues al pasar el tiempo ves que no sientes como un vacío. Es allí donde debes abocarte a tus asuntos internos. Y después, como decir coloquialmente, hayas quemado etapas. Muy importante eso en la vida. Ya que muchas veces personas se adentran dentro de estos asuntos internos y como no han superado esas etapas, de repente cuando han tenido ya cierto progreso dentro de estos asuntos y aún sienten ese deseo pues por los asuntos, como hablamos de la fiesta, del fashion, entonces a veces después de haber avanzado dejan eso y se van hacia otros asuntos, acarreando a veces consecuencias graves, porque para retomar nuevamente estos asuntos interiores, del desenvolvimiento del ser, todo esto que implica lo que se plantea a través de estas enseñanzas, es más cuesta arriba. Muy diferente, entonces lo recomendable es vive tus etapas, date cuenta y sigue adelante. Entonces a lo que vamos, que debemos entonces, en ese momento en lo que ya no sigamos con esas distracciones del mundo, de la ilusión, llega ese momento en el que nos pasa como el príncipe Siddhartha Gautama, que cuando toda esa ilusión desaparece, entonces cuando comenzamos a darnos cuenta de la realidad de la vida, de que hay gente que sufre, gente que tiene hambre, sed, tiene necesidades, y que hay alguien que tiene que asistirla, y ese alguien puede ser tú. Tú, un perrito de la calle que ves todo delgado, desnutrido, ahí hay que darse cuenta y ser sensibles y actuar. ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces se ven esos animalitos en la calle sufriendo y pasa la gente por el lado y no se dan cuenta? Uno que otro que, ay, mira, pobrecito, pero hasta allí. Entonces lo primero que nos conduce a seriamente realizar el desenvolvimiento interior es cuando comenzamos a darnos cuenta, a ser sensibles a los demás, tanto como el que necesita, como el que también tiene, y ver también disfrute y los logros que ha obtenido. Ese que también ha tenido éxito en la vida también es una referencia para nosotros, siempre y cuando haya sido de una manera correcta. Y así entonces que debe llegar ese momento en el que quememos nuestras etapas y salir de nuestro palacio y salir a la calle. Salir a reflexionar. ¿Verdad? Que realmente tal vez no vamos a irnos a una montaña o a un árbol como puede, pues también en rato si hay la oportunidad de hacerlo. Pero puede ser en tu casa, hasta yendo pues en el metro, en el bus, en el transporte, en esos ratos de ocio en tu trabajo, en tu casa, antes de dormir. Y llegar a esos momentos de reflexión y comenzar a reflexionar en estas enseñanzas, pues ya tenemos
un plus, en conversación con el príncipe Siddhartha Gautama, que él en aquel momento bueno, tenía un libro con el cual o que ya alguien pues haya dado esas enseñanzas directamente, sino que él por su propia cuenta lo realizó. Nosotros tenemos una ventaja, tú tienes una ventaja, que ya están estas enseñanzas, que están plasmadas, lo que se denomina el noble óctuple sendero, las 4 nobles verdades, y una cantidad de enseñanzas llamadas sutras, está como el sutra del diamante, el sutra del corazón, ¿verdad? Que esas, vamos a mencionar el detalle aquí, que requiere pues incluso una o más actividades, tratar esos asuntos, las enseñanzas contenidas de Siddhartha Gautama, pero que son una referencia indispensable pues, para todo aquel que desea adentrarse seriamente dentro de estos asuntos internos. Entonces esta reflexión que debes hacer es lo que se denomina la meditación, que es concentrarte, abstraerte y analizar sobre estos asuntos, que son asuntos de la vida, sobre estos asuntos de estas enseñanzas internas, del desenvolvimiento de estas cualidades, como el desarrollo de la buena voluntad, de la sabiduría, del amor y precisamente de la compasión. El primer paso incluso lleva a todos esos, incluso dentro de la religión católica llamados santos, es esa sensibilidad, esa compasión que los ha llevado a servir a los demás y por lo cual han alcanzado esos grandes pasos dentro de su evolución. Pues de referencia tenemos a José Gregorio Hernández, ¿verdad? Que desde su punto de vista, desde su medio, que era la medicina, se dedicó, se abocó a servirle a los demás. Y así tú también, en cuanto a la profesión que tengas, lo que realices, busca también ayudar a otros. De otra forma de ayudar a otros también dando la enseñanza. O sea que la enseñanza lleva a salir de la ignorancia y es uno de los aspectos de las 4 nobles verdades planteadas por Siddhartha Gautama, que es la causa, la eliminación de la causa del sufrimiento, y que la causa del sufrimiento es la ignorancia. O sea que cuando ignoramos las cosas, no sabemos qué hacer para mantenernos nuestro cuerpo saludable. Cuando ignoramos que los alimentos altos por lo menos en grasas saturadas, en sodio, en todas esas cosas, nos hacen daño al cuerpo. Cuando ignoramos eso, no nos importa, comemos lo que se nos presente, nos dé antojo y no procuramos una salud. Y después vienen los lamentos a futuro. Al igual en el trato con los demás. Cuando ignoramos que al hacerle daño a otro, por el principio de causa y efecto, todo eso se nos va a devolver, también sufrimos por ignorar esas leyes, creer que llevarse por el medio a otro, hacerle daño a otro, nos vamos a librar de cualquier consecuencia. Y no, tal vez puedas librarte de las leyes terrenales, pero de las internas, de esos principios que son universales, se cumplen. Entonces algo importantísimo para ayudar a otros es comunicar estas enseñanzas para que también progresen, evolucionen y salgan pues de todas esas situaciones que agobian, se liberen, que fue lo que lo alcanzó el señor Siddhartha Gautama, buscar la liberación del sufrimiento. Qué bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, para reflexionar, te comienzas a dar cuenta de qué tan sensible estás siendo tú con las personas que tienes en tu entorno. Te estás dando cuenta de quién sufre, de quién no. Estás haciendo algo por el bien de los demás. Una reflexión. Pero entonces no ver a estos seres como algo por allá arriba, ¿verdad? Porque estamos dentro de estos asuntos, sabemos que este Siddhartha Gautama
actualmente logró, llegado hasta el momento en que su evolución sigue a ser el Señor del mundo, un cargo dentro de la jerarquía espiritual de la tierra. Y son procesos evolutivos que todos, como lo hemos dicho hace rato, tarde o temprano, tenemos que pasar. Aun cuando sigamos encerrados en nuestro palacio, ¿verdad? Con esa muralla, como hablamos en actividades anteriores, esas murallas emocionales, mentales, físicas y vitales. Cuando salgamos de ese palacio, comencemos a darnos cuenta, es cuando comenzaremos realmente a evolucionar y a entender el propósito de estos seres que nos han dejado estas grandes enseñanzas para beneficio y para que evolucionemos así igual como lo han alcanzado ellos. Bueno, muchas gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad.